Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, verso 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hasta ahí, hermanos. ¿Está usted listo para enfrentar la muerte? Esta semana falleció una persona muy querida por algunos hermanos, por nosotros y por algunos hermanos que también apreciamos y amamos en el Señor. Gracias damos al Señor que Él murió en Cristo y ahora mismo está vivo en la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza, en que un día volvamos a estar juntos. Pero esta semana he reflexionado sobre esto. ¿Estamos listos nosotros para enfrentar aquello que tarde o temprano todos habremos de pasar? ¿Está usted listo para enfrentar lo que es inevitable? La muerte es algo que, aunque no sabemos cómo vendrá, tarde o temprano vendrá. Puede venir como el desenlace de una enfermedad o por algún accidente repentino, o como en los días que estamos viviendo tan peligrosos, puede venir como resultado de un acto violento, o simplemente puede llegar como resultado de la vejez. Pero sin duda alguna todos sabemos que llegará. Y si Dios nos juzgara esta misma noche, ¿qué encontraría? ¿Encontraría pecado en nuestras vidas? Algunos prefieren no pensar en esto, porque ciertamente les infunde mucho temor, un terrible temor. Pero lo mejor es pensar en esto y estar verdaderamente preparados para ese momento. Lo mejor es que cada uno de nosotros estemos seguros de que contamos, de que poseemos una justicia que realmente nos salve de la condenación eterna. Hemos estado estudiando esta carta a los romanos y hemos meditado en la doctrina del pecado. Por 3 capítulos Pablo ha estado exponiendo la doctrina del pecado y nos ha enseñado mucho acerca de esta doctrina. Mas ahora, hermanos, hablaremos de una doctrina que es verdaderamente esperanzadora para los pecadores como nosotros. Y esta es la doctrina de la justificación. El problema, entonces, hemos entendido ya, es el pecado. Y ahora aprenderemos, hermanos, que la solución al problema del pecado es algo llamado justicia. Justificación. La solución es la justificación. Esta doctrina, hermanos, de la justificación que hablaremos las próximas semanas, es una doctrina verdaderamente importante. Esta doctrina ha causado la más grande controversia en la historia de la iglesia cristiana. Esta controversia fue desatada por allá en el siglo XVI durante la Reforma Protestante. Y el punto central era este: las diferencias que habían entre lo que se creía acerca de esta doctrina. ¿Cómo una persona injusta puede esperar ser libre ante el justo juicio de Dios? ¿Cómo es que un hombre pecador
puede librarse del juicio de Dios y más aún esperar recibir la vida eterna, la gloria de Dios. En otras palabras, la doctrina de la justificación responde a esta pregunta: ¿cómo es que el hombre puede ser salvo si él es un pecador? Esta pregunta, pues no era cualquier pregunta. Estar equivocados en cuanto a esta cuestión, hermanos, tiene consecuencias eternas. Es por eso que muchos, en aquellos días, en la época de la Reforma, muchos estuvieron dispuestos hasta dar su vida por defender esta doctrina tan fundamental. Y a pesar de que era tan importante para aquellos cristianos, tristemente, hoy en día muchos cristianos profesantes hoy ni siquiera entienden qué es la justicia salvadora. ¿En qué consiste la justicia que Dios ofrece para salvar a los hombres? La postura romana, tanto en aquellos días como hasta el día de hoy, era la siguiente. Ellos decían y dicen que Dios nunca declararía a una persona justa hasta que esa persona en realidad, bajo el escrutinio de Dios, sea verdaderamente o considerada justa. Ellos dicen que Dios nunca diría que somos justos hasta que vea a Dios realmente que somos justos. Ellos dicen, bien, si morimos con alguna impureza en nuestra alma, si nuestra justicia no es completa, no es perfecta a la hora de morir, entonces usted no irá al cielo. Porque es necesario, dice la iglesia romana, es necesario una justicia completa para poder ir al cielo. Así es que si usted muere con alguna impureza, usted no irá al cielo. Y si no existe algún pecado mortal, entonces iremos a algún lugar que se llama, dicen ellos, el purgatorio. Y el objetivo de aquel lugar, el objetivo del purgatorio, es deshacernos de toda la escoria que nos quedó, para que entonces podamos ser completamente puros y entonces poder Dios considerarnos justos. Ahora, este proceso en el purgatorio puede durar 3 años o puede durar 3 millones de años. Pero hasta que usted no alcance una justicia completa, hasta entonces podrá entrar a la gloria de Dios. La pregunta entonces es esta: ¿Dios salva a aquellos que son justos o Dios salva a pecadores? ¿Cómo es que Dios justifica a pecadores cuando aún no son perfectos? Hoy hablaremos, hermanos, 3 verdades. La próxima semana hablaremos otras. Hoy tocaremos 3 verdades significativas en cuanto a la justicia salvadora. Lo primero, hermanos, que hay que entender es que la justicia salvadora no se puede obtener mediante la obediencia de la ley. Esto es lo que dice nuestro texto, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Lo primero que tenemos que aprender es que la justicia de Dios es la única que puede salvarnos. Como una buena noticia se nos está diciendo esto, hermanos. Dice, aparte de la ley, existe una justicia salvadora. La justicia salvadora entonces no puede ser aquella que se basa en nuestros logros humanos.
La justicia verdadera que salva a los hombres no es la que es a través del cumplimiento de la ley, porque todos somos pecadores y todos ya hemos aprendido, estamos sin Cristo, por supuesto, bajo condenación por no poder cumplir la ley. Dice, pero ahora, aparte de la ley, existe una justicia que salva a los hombres. Y esa justicia es la justicia que Dios tiene para salvar al pecador. No es la justicia que se alcanza por los esfuerzos humanos la que puede librarnos. Permítame simplemente repetirle lo que la palabra de Dios dice al hombre. Verso 10 dice, no hay justo ni aún uno. Verso 19, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que no importa con cuánta fuerza el hombre intente o se aferre a esa creencia de poder alcanzar una vida lo suficientemente buena para satisfacer a Dios, el hombre no puede alcanzar esa justicia que le permita estar a cuentas con Dios. Para Dios hemos aprendido ya que todos los hombres son igualmente incapaces de salvarse a sí mismos. Sus propios esfuerzos no les servirían. De hecho, lo único que el hombre puede alcanzar, aún dando su máximo esfuerzo por cumplir los mandamientos, aún poniendo todo su empeño y su esfuerzo como lo hacían los judíos, como ya vimos, lo único que el hombre puede alcanzar es injusticia. Injusticia. Todas las justicias del hombre son delante de Dios, como dice Isaías 64, como trapos inmundos, como trapos sucios. Esta es la tragedia del hombre, que aún dando su máximo esfuerzo, aún queriendo él hacer lo mejor, aún poniendo todo su empeño, el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no puede poseer esa justicia perfecta, esa justicia que es necesaria ser acorde a lo que Dios es para poder tener comunión con Él y tener paz con Dios. El hombre no puede alcanzar esa justicia. Así es que la justicia del hombre, siempre hemos aprendido, siempre será insuficiente para salvarse. Y es precisamente por eso, hermanos, que el fundamento de nuestra justificación no se puede encontrar en nosotros. No lo podemos encontrar en nosotros. Nosotros no podemos producir la justicia que Dios demanda. Pero la buena noticia que da Pablo a partir de estos versos es que aparte de la ley, aparte de esa justicia que nosotros no podemos alcanzar, existe la justicia de Dios. Existe una justicia salvadora. Aunque nosotros no podemos producir o alcanzar una justicia que nos salve, el hombre no tiene por qué quedarse sin una justicia que le salve. Porque sí existe una justicia perfecta y sí existe una justicia que sea suficiente para reconciliarnos y ponernos a cuentas con Dios. Porque Dios ha provisto una justicia para salvarle. Aprendamos primeramente esto, que si existe esa justicia, no es tu justicia, sino que es la justicia de Dios. Esa justicia que salva nunca será tu propia bondad. Es una justicia que no está en ti por naturaleza. El hombre no tiene entonces por qué perecer.
cuando Dios ha provisto una justicia salvadora. Y esa justicia, dice Pablo, es la justicia de Dios. Dice nuestro verso, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la justicia del hombre que no puede alcanzar, existe la justicia de Dios. Una justicia que es muy diferente a la justicia del hombre. Una justicia que no brota de un ser impuro. Una justicia que no brota de un ser imperfecto y contaminado. No, sino una justicia que brota de una fuente verdaderamente pura y perfecta. Una justicia que emana de Dios, que fluye de Dios. Entonces, esa justicia que emana de Dios podemos tener confianza de que es muy distinta a la nuestra. Esa justicia es perdurable, firme, eterna. Quien posee esta justicia, posee una justicia que es inamovible. Puede aquel hombre quien posea la justicia de Dios, puede confiar, puede estar seguro en que jamás la perderá. Estas son las buenas noticias de Dios. Hermanos, si es que Dios puede declarar justo a pecadores a través de su justicia. Dios puede hacerlo. Dios puede salvar a alguien, justificarlo, escuche, justificar a alguien mientras ese alguien todavía es un pecador. Esto es la esencia del Evangelio. Y esa es la buena noticia. No tenemos nosotros que esperar a ser perfectamente justos, como dice Roma, para entonces ser aceptados por Dios. Dios nos acepta siendo pecadores. Y lo hace a través de declararnos justos. Dios nos puede declarar justos por una justicia que no está en ti, sino una justicia que está fuera de ti. Por una justicia externa, Dios declara justo a pecadores. Así es que el hombre, si desea ser salvo y tener vida eterna, eso solamente sería posible si cuenta con aquella justicia externa, si posee la justicia de otro que le sea contada a su favor. Esta es la manera en que Dios salva a los hombres pecadores, aun cuando son pecadores. ¿Cuál es esa justicia? ¿Quién posee esa justicia perfecta y aceptable delante de Dios? Sino solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde proviene entonces? ¿De dónde podrá provenir esa justicia que nos sea contada a nosotros? Sino del Santo de Dios, de Jesucristo. Aquel que vivió una vida perfecta y ha cumplido todos los mandamientos. La justicia salvadora solamente se encuentra en Él. Y no se puede encontrar en la ley. Así es que aunque somos culpables y estamos completamente desprovistos ante Dios, Dios te puede declarar justo mediante una transferencia de justicia. Por eso predicamos a los hombres, pónganse a cuentas con Dios. Y cuando pedimos que se pongan a cuentas con Dios, nunca demos a entender a las almas que es un llamado a que ellos se porten bien a partir de escucharles a ustedes. Ponerse a cuentas con Dios no es pedirle a los hombres que empiecen a vivir mejor para poder ir al cielo. Ponerse a cuentas con Dios
es decirle a los hombres que acepten, que crean en la justicia que Dios ha provisto para ellos, que Dios tiene el deseo de transferir la justicia de su Hijo Jesucristo a la cuenta de un ser pecador para salvarle. Dios hace esto para salvar a los hombres. Él nos puede declarar justos a través de esa transferencia. Dios puede poner la justicia de Cristo a tu cuenta. Aprendemos, hermanos, a través de esta doctrina que la salvación entonces no es una recompensa a nuestra buena conducta, sino que la salvación viene a través de la justificación, que es la transferencia de la justicia de Jesucristo hacia un ser pecador como lo es el hombre. La justificación es entonces una declaración legal. Y nosotros podemos confundirnos creyendo que la justificación se trata acerca de transformar a un hombre malo en un hombre bueno. Eso no es. Eso es la santificación. Dios transformará al que justifica, también lo va a santificar. Y lo irá transformando progresivamente hasta llegar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero primeramente lo que Dios hace es justificarle, declararlo justo delante de Él, atribuyéndole los méritos de Cristo a su favor, aun siendo Él un pecador. Y esto, queridos hermanos, es una buena noticia. La justificación es una declaración legal y no es un cambio en el carácter moral de las personas. Bien, entonces, hermanos, decimos el primer aspecto de la justicia de Dios es que es una justicia que es aparte de la ley y no puede venir por medio de la obediencia a la ley, sino a través de Dios. Lo segundo, hermanos, que podemos aprender acerca de la justicia salvadora es que la salvación por medio de esta justicia externa no es algo nuevo, no es un concepto nuevo. Dice nuestro texto, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Cuando leemos la ley y los profetas estamos hablando acerca del Pentateuco y del resto de los libros del Antiguo Testamento. Es decir, Dios ha hablado acerca de esta manera de salvar a través del Antiguo Testamento. Así es que no es una idea de Pablo, no es una idea novedosa y podemos tener confianza en que es la forma en que Dios salva porque Dios ya lo ha testificado desde antes. Hay personas que dicen que el Antiguo Testamento, ahí Dios enseñó que la salvación era por las obras y que en el Nuevo Testamento Dios está enseñando otra cosa, la salvación por la gracia. Yo quiero que usted aprenda que eso es un error. Los hombres nunca han podido ser justificados por sus obras. Nunca. Ciertamente en el plan de Dios estaba a darnos primeramente su ley, como ya hemos estudiado, pero ya aprendimos que el propósito de darnos la ley no era para que pudiéramos salvarnos o para que pudiésemos cumplirla, como si Dios esperara de nosotros que pudiésemos hacerlo cuando Él sabe lo que somos. Hemos aprendido ya en las semanas anteriores en que el propósito de darnos esa ley era resaltar nuestra injusticia y nuestra incapacidad para salvarnos. Pero si nosotros ponemos atención y vamos al Antiguo Testamento, a la ley, a los profetas, y leemos esas páginas y aquellas historias, vemos que la salvación del pueblo de Dios siempre fue por medio del poder divino y no por medio de los esfuerzos humanos.
Tan solo un ejemplo de esto, hermanos, que quiero yo abordar en esta mañana, es el ejemplo de cuando Dios decidió salvar de la esclavitud a Israel. Siendo un pueblo pecador, idólatra, cuando Dios lo salva, lo redime de Israel, lo liberta de Faraón, vemos nosotros que primeramente lo lleva al desierto. Un lugar donde no había comida, no había bebida, donde quedaron ellos de repente expuestos a una muerte segura. Ellos no podían ahí sostenerse a sí mismos porque ellos no tenían los recursos para sobrevivir en ese lugar. Dios los llevó primero a ese lugar donde no podían encontrar ni siquiera agua. Y ahí dice la Escritura, ahí ellos lloraron y se lamentaron. Dios los llevó allí y ahí lloraron, se lamentaron y llegaron a pensar que Dios los había llevado al desierto para matarlos. Pero Dios no los llevó allí para ser cruel con ellos. Dios no los puso allí para matarlos, por supuesto. Eso solamente era una primera etapa de aquel viaje hacia el lugar donde Dios pretendía llevarlos. Esa primera etapa tenía un propósito. Llevarlos al desierto tenía un propósito. Dios quería que ellos aprendieran algo que es realmente importante. Ellos tenían que aprender a ser el pueblo de Dios. Y ellos tendrían que aprender que ellos vivirían y existirían solo por el poder y por la gracia de Dios. Ellos tenían que aprender a depender de Dios. Recordemos que ellos ya habían sido salvos de Faraón sin empuñar una sola espada. Ellos no ejercieron ninguna acción militar para salir de Egipto. Dios los libertó. Ellos después recordemos que llegó un momento donde quedaron acorralados, el mar por un lado y sus enemigos airados, armados, fuertemente armados con sus carros, con sus caballos, sus ejércitos, dispuestos a destruir a cada uno de ellos. Y se encontraron en estrecho, atrapados, y fueron salvos. ¿Y cómo es que fueron salvos? Ellos fueron salvos sin usar su fuerza. Fueron salvos por el poder de Dios. Ellos tenían, sin embargo, que seguir aprendiendo y cruzaron el mar y Dios los llevó allí al desierto, donde no había ningún sustento para ellos. Pero en medio de su angustia y de sus lamentos, en medio de esa visión de muerte frente a ellos, Dios les dio, dice la Escritura, un sustento. Una pequeña sustancia fina, blanquizca, una pequeña sustancia que tenía sabor a hojuelas y a miel, dice la Escritura, y que cada mañana estaba allí para ellos. El pueblo se despertaba en el desierto y tan solo tenía que salir de su carpa y ahí estaba tendido frente a ellos el sustento de Dios. Tan solo tenían que estirar su mano para tomarlo. Se les pidió a ellos que tan solo tenían que reunir lo suficiente para ese día y que tenían que confiar en Dios, que Dios les proveería este mismo sustento para el día siguiente. Porque este alimento, dice la Escritura, tan solamente duraba un breve tiempo y no podían demorarse en recogerlo, porque se pudría. Si no se comía para antes de la salida del sol del siguiente día, se echaba a perder. Dios estaba instruyendo a su pueblo. Dios estaba anunciando algo a su pueblo. Su salvación entonces de este pueblo fue ese pan que ellos llegaron a llamar
maná. Maná, que en hebreo quiere decir, ¿qué es esto? Quiere decir, ¿qué es esto? Ellos se preguntaron, ¿qué es esto? La salvación de este pueblo entonces fue ese alimento que caía, que Dios hacía venir. La salvación de ellos fue el sustento que Dios les dio, fue el maná. Aquel sustento que era extraño, por eso dijeron, ¿qué es esto? Porque les fue muy extraño, ¿qué es esto? Que no es algo que nosotros podemos ir y cazar, que no podemos cultivar. ¿Qué es esto? ¿Qué es este alimento tan distinto que no podemos fabricar con nuestras manos, que no lo podemos producir? La salvación para este pueblo fue aquel alimento que no se podía ni comprar ni vender. Tan solamente lo podían recibir. ¿Qué es esto? Ellos sabían que era una sustancia de otro mundo. Ellos sabían que era algo totalmente ajeno a este mundo. ¿Qué es esto que es completamente gratuito y que es tan indispensable para nosotros? Por eso le llamaron maná. Porque no existía nada igual sobre esta tierra. Así, hermanos, así es la forma en que Dios salva a los hombres pecadores y está testificado desde la ley y los profetas. Tan solo un ejemplo. Después hablaremos del Cordero y hablaremos de otros aspectos que están en el Antiguo Testamento. Pero baste ahora este ejemplo, hermanos, para darnos cuenta de que cómo es que Dios salva a los hombres pecadores. Dios nos lleva primeramente al desierto para que veamos nuestra debilidad. Y entonces, en medio de nuestro lamento, Dios hace descender la gracia. Algo que en verdad nunca hemos conocido. Para los hebreos, la gracia tomó forma física en aquel pan. Después lo llamaron pan del cielo. Pero para nosotros, esa sustancia sobrenatural que desciende del cielo, por supuesto que es nuestro Señor Jesucristo. Es la provisión de Dios para nosotros. Es la justicia de Cristo. Esa justicia que Dios ha hecho descender a través de su Hijo Jesucristo para poder salvarnos y darnos la vida que necesitamos. Nuestra sustancia sobrenatural es Cristo, aquel que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Cristo es nuestra justicia. Primera de Corintios 1, verso 30 dice, Cristo Jesús ha sido hecho para nosotros por Dios justificación. Cristo es nuestra justificación. Así es que si el hombre se reconoce un pecador impotente para salvarse, lo único que tiene que hacer el hombre pecador es mirar a Cristo. Mirar la provisión que Dios nos ha dado y tomarla. Cristo quien es nuestra justicia. Cuando el pueblo de Dios pensaba que estaba bien con Dios, cuando los judíos estaban seguros que tenían el cielo abierto para ellos, entonces vino Cristo y les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y los hombres de más alta estima y moral se retiraron uno a uno. Cristo vino y nos hizo entender que en esta tierra no hay justicia, no hay ni siquiera uno. Cristo vino a hacernos también entender la injusticia del hombre. Pero aparte de esa injusticia del hombre se ha manifestado la justicia de Dios, dice Pablo. Es como cuando
Uno acude a una función de teatro, se prepara el escenario y si el productor quiere hacer que resalte una escena principal, entonces oscurece toda la parte de atrás. El telón negro cae atrás para hacer resplandecer o para hacer brillar con más fuerza, con más impacto la escena que está enfrente. Hermanos, ante la injusticia del hombre, ante esa oscuridad tan desoladora, esa condición del hombre, Dios ha puesto frente a esa oscuridad la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, aparte de esa oscuridad tan profunda, tan oscura, tan desoladora, Dios ha hecho brillar la justicia que Dios tiene para salvar a los hombres. La gracia de Dios, hermanos, ha resplandecido mediante el glorioso evangelio de salvación. La única justicia genuina y perfecta se hizo presente en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios se hizo hombre. Dios manifestó su justicia a través de Cristo, el Mesías prometido, aquel Mesías anunciado por la ley y por los profetas, el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, se hizo presente en la historia de la humanidad. En esa historia desgarradora de la humanidad sin esperanza, aparentemente destinada tan solo para el castigo eterno, el Hijo de Dios se encarnó y apareció entre nosotros. La gloria misma de Dios se manifestó a los hombres y vino y cumplió perfectamente la ley. Vino a ofrecer su vida en sacrificio, muriendo en una cruenta cruz, como un malhechor y entre malhechores. Porque escrito está, dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado de un madero. El Hijo de Dios vino para hacer presente la justicia que Dios ofrece para salvar a los hombres. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Cómo es que somos salvos? Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solamente somos salvos por medio del cumplimiento. Somos salvos porque Dios cumplió lo que prometió en su palabra de darnos un Salvador. Y a su tiempo podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Al ser santo y puro, lo hizo pecado. Transfirió nuestros pecados a su Hijo y lo llevó a la cruz para pagar por nuestras deudas. Y por haber cumplido Él con todo lo que Dios demanda, atribuirle al hombre pecador la justicia de Cristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia para ser salvos no está en nosotros, solamente está en el Hijo. Y Dios está dispuesto a darla a seres pecadores e injustos.
Y eso es lo que vemos en este tercer aspecto acerca de la justicia salvadora de Dios, que la justicia salvadora solo viene por la fe en Jesucristo. Verso 22. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Bien, si esa justicia no está en mí y está en Jesucristo, ¿cómo accedo yo a esa justicia que puede salvarme? La palabra de Dios dice fe, cree. La única forma de acceder a la justicia perfecta y salvadora es por medio de la fe. No puedes comprar la justicia de Cristo. Ni con tus esfuerzos, ni con tus ofrendas, no, con nada puedes comprar la justicia que está en Él. El único instrumento por el cual se aplica y se recibe la justicia de Cristo es la fe. La fe es la mano vacía que recibe el don divino de la salvación. No puedes tú llegar con tus propios méritos a querer comprar esa justicia que está en Él. No. Dios solamente ha puesto como instrumento, como vehículo, porque ni siquiera la fe te es contada como una obra. La fe es un don de Dios también. La fe solamente es el instrumento y es lo único que te puede traer a ti esa justicia y que se te aplique a ti la justicia de Cristo. Pero no es solamente decir que se tiene fe en Jesucristo. Espero la semana próxima expanderme en este versículo, pero baste ahora decirles, hermanos, que la fe no es simplemente decir tengo fe en Jesucristo y entonces ya soy salvo. Dios justifica y salva solo a aquellos que dependen únicamente de Jesucristo. Eso es algo de lo que significa tener verdaderamente fe. Poseer verdaderamente el vehículo o el instrumento que te adjudica la justicia de Dios. Muchos creen que tienen fe porque han hecho una oración, que tienen fe en que Dios será bondadoso y al fin de todo les abrirá el cielo. No estamos hablando de esa fe. La fe que justifica y salva son aquellos que dependen únicamente de Jesucristo y no dependen de ninguna otra cosa para ser salvos. No es solamente creer, como dice nuestro texto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice lo mismo, pero con otra palabra. No solamente es creer, decir yo creo. Uno puede creer muchas cosas acerca de Cristo. De hecho, hasta personas ateas creen en la existencia histórica de un hombre llamado Jesucristo que vivió allá por Medio Oriente y que daba buenas enseñanzas. Muchos creen en la existencia de Jesús, pero no es creer solamente algunas verdades acerca de Jesucristo. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen una fe salvadora. Hermanos, la fe salvadora implica someternos al señorío de Cristo. Es creer quién es Él. Y si verdaderamente creemos en quién es Él, que Jesucristo es el Señor, entonces nos sometemos a Él. Así que quien posee esa fe ya no vive para sí mismo. Quien posee una fe salvadora ya no puede ir a otro lugar a encontrar refugio. Ya no acude a otros medios para encontrar la paz en sus conciencias.
Quien verdaderamente tiene fe salvadora cree solamente y depende solamente de Jesucristo. El que tiene fe en Jesucristo, entonces se ha plantado en una roca firme, en una roca segura. Quien cree y quien tiene fe en Jesucristo ha puesto la justicia de Cristo como el único fundamento sólido para su salvación. ¿Está usted listo para morir? ¿Está usted listo para enfrentar si la muerte le sorprendiera esta noche? ¿Está consciente que usted partirá de este mundo con pecado? ¿Está consciente de eso? Asegúrese, querido hermano y amigo, de poseer la justicia de Cristo a su favor, de que Dios haya transferido a su cuenta los méritos de su amado Hijo Jesucristo. Asegúrese de creer y de poseer esa fe salvadora. Asegúrese de hacer de Cristo su único fundamento para ser salvo. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, le dice un hombre a los discípulos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos, hermanos, a orar.